Así que pasamos ahora, si les parece, con Ángela y Néstor. Bien, vamos. Muy bien. Ok. Bueno, en esta presentación vamos a presentar los resultados finales del trabajo Español e Identidades de Género No Binarias. Ese fue un proyecto PAIE coordinado y trabajado con la docente Victoria Furtado, y cuyos integrantes dentro del proyecto fuimos Claudia Yechuri, Cecilia Braunde, Ángela Rodríguez, que está aquí, y quien les habla ahora mismo. Este proyecto formó parte del Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil de la Comisión Sectorial de la Investigación Científica en su edición 2009, es decir, fue aprobado en todo el año de la pandemia, durante todo ese trabajo, que fue muy bonito, por cierto. El principal problema que encontramos para abordar este proyecto se basa en el español como lengua binaria. Es decir, sabemos, o por lo menos conocemos de primera mano, de que se dice todo el rato que el español tiene dos géneros, ¿no? Género masculino, que es el no marcado, que no pasa nada, y el género femenino, que es el marcado. ¿Se está en la asociación del género neutro? Sí, pero son formas muy concretas y están en su forma masculina, por decirlo de una manera. Entonces surgió la pregunta, ¿pero qué pasa con aquellos individuos que su identidad de género hoy no se identifica con hombre o mujer, masculino o femenino, sino que se acerca, o mejor dicho, es identidad de género no binaria? Entonces, encontrándonos en esta situación de que el español hoy está el debate sobre si el género del español se corresponde con la realidad o no, qué pasa con los individuos que no se identifican ni con varones ni con mujeres, y demás, dijimos, ¿cuáles son esas estrategias? ¿Cómo opera ese lenguaje inclusivo famoso con individuos que son propiamente de identidad de género? ¿Cómo está jugando? Entonces dijimos, ¿en qué lugar podemos encontrar ese juego? Porque en el lenguaje cotidiano es un poco complicado de encontrarlo, tendría que buscarse en contextos particulares. Y lo que dijimos fue, en obras literarias. Porque las obras literarias tienen la capacidad de jugar con el lenguaje. Al ser una obra literaria capaz de mostrarse a sí misma, che, tengo un lenguaje distinto al lenguaje ordinario, dijimos, entonces, podemos buscar acá. Y eso fue lo que hicimos. El objetivo general de esta investigación fue describir un corpus de textos narrativos contemporáneos, es decir, más o menos estamos hablando de 2010 a 2020, más o menos, breves, en donde se encuentren estrategias que procuren resolver el problema del binarismo del género en la lengua española, a la hora de referir a identidades de género no binarias. Los objetivos específicos de esta investigación fueron, primero, construir un corpus de texto literario que mostrara a personajes humanos, importante, cuya identidad de género fuera no binaria, clasificarlos según estrategias que ya veníamos manejando de antes, que las va a hablar mi querida compañera y amiga Ángela, y además de otras que identifiquemos durante el proceso de investigación, y analizar esas estrategias. Es decir, cómo se comportan y cómo están operando en esos textos. La metodología fue bastante curiosa porque se adaptó a la pandemia, ya venía adaptada de antes que se supiera que iba a pasar. Se tomó un corpus de textos narrativos contemporáneos, sean cuentos o novelas, al final encontramos bastantes novelas, cosa que fue muy bueno, para analizar sus estrategias. Ese trabajo de recopilación de corpus fue hecho a través de un proceso de contactar a un autor, bueno, tenés textos, qué sé yo, nos lo mandaba y le pedíamos, bueno, infórmales a otras personas que también hayan escrito con este tipo de marco que estábamos presentando, si nos pueden ayudar. Fue un proceso de bola de nieve, por decirlo de una manera. Contactar, solicitar, y ir contactando a otros autores, editoriales y demás, para ir conociendo más textos en este ítem. ¿Allí? Muchas gracias. En base a los resultados del corpus analizado, hicimos una primera distinción en macroestrategias y estrategias específicas no binarias. Las macroestrategias habilitan una posible interpretación no binaria, o sea que tampoco excluyen el referir a una identidad femenina o masculina, pero en realidad puede estar refiriendo a una identidad de género que sea femenina y masculina y no binaria. Es el caso de algunos textos en donde se revela al final que el personaje es mujer, pero se utilizó una macroestrategia para ocultar su identidad hasta el último momento. Ahora, las otras estrategias que las distinguimos de las macro son las estrategias específicas para referir a personajes no binarios y marcan específicamente que la identidad es no binaria, porque está claramente identificado en el texto.
Un problema también que identificamos fueron los plurales. Los autores utilizan distintos recursos y a veces son utilizados como una macroestrategia o utilizado como lenguaje inclusivo, y en otros como una estrategia específica no binaria. Cuando hablamos de estrategia específica no binaria, estamos hablando de representaciones de las identidades no binarias, y no del lenguaje inclusivo. Cuando es singular sería muy claro distinguir si se hace referencia a una identidad de género, pero cuando es plural, en algunos casos se puede hacer como en el desdoblamiento los, las y les, y en otros casos no se puede distinguir, como en el caso de adres para referir a padre y madre, o sea, figuras paternas y maternas, teniendo en cuenta de que son independientes de la identidad de género. Las estrategias narrativas que hemos encontrado se componen por nombre propio, léxicas, gramaticales y voz narrativa. El nombre propio decidimos que fuera una estrategia aparte de la léxica y de la gramatical porque es híbrida entre ambas categorías. Podemos ver ejemplos como quien ora y sana o mi enseñante, que en un relato no son nombres propios propiamente dichos, pero son utilizados como si lo fueran. Identificamos que esto de que sea un nombre propio está dado por el uso de la mayúscula solamente y no por el contexto oracional ni situacional. El nombre propio también puede ser utilizado como estrategia, pero puede que no sea utilizado, como en el caso de Tony, que acompaña a algunos recursos que sí son utilizados como estrategias específicas no binarias. Tony es un nombre no binario, es un nombre mixto que se utiliza indistintamente tanto para masculino como para femenino en el texto Brindis al Sol. Al principio se puede entender de que sí se lo utiliza como una estrategia porque da como un halo de misterio, pero después nos damos cuenta de que hay otras estrategias gramaticales, por ejemplo, o léxicas, que nos hacen pensar que Tony de por sí no es una estrategia de nombre propio específica, que se mantenga. Ahora, las estrategias léxicas se destacan porque emplean estratégicamente un vocabulario típicamente utilizado en la cotidianeidad. Es en el caso de los adjetivos sin morfología de género y de los sustantivos que no revelan identidad de género. Las estrategias gramaticales son las más abundantes, y dentro de ellas encontramos formas que incorporan un morfema no normativo ene, que se emplean diferente, como el adjetivo con terminaciones ene, el pronombre elle. La morfología ene es la que por lo general es la que abunda en el corpus y representa la identidad de género no binaria. El artículo tanto definido como indefinido, como le y une, también se encuentran dentro de estas estrategias. Y en cuanto a la voz narrativa, por último, se distingue si el personaje coincide con el narrador o si no coincide. Es, por ejemplo, el tour que nos haces, el personaje coincide con el narrador y en nos haces está incluida la identidad no binaria. Como conclusiones podemos decir al final que las estrategias gramaticales fueron las más abundantes, las morfosintácticas eran las estrategias más empleadas. También nos encontramos una distinción entre referir a una identidad de género no binaria e indeterminar el género del referente, y tuvimos que hacer diferencias entre macroestrategias y estrategias específicas no binarias, y lenguaje inclusivo y representación de las identidades no binarias. Y también expresar y invisibilizar son dos cosas diferentes. La referencia expresa de identidades de género no binarias lleva directamente al uso del morfema e, mientras que la indeterminación no visibiliza a estas identidades. El uso del morfema e, que fue el más frecuente en singular, causa la referencia directa, mientras que el uso plural forma un genérico. Entonces, en el genérico puede utilizarse como una estrategia que sea de lenguaje inclusivo y no específicamente para aludir a identidades no binarias. El lenguaje inclusivo no termina de referir a las personas de identidad de género no binarias, como dijimos, dada la capacidad de indeterminar el género como primera interpretación posible. Muchísimas gracias. Y desde ya, muchas gracias.